Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Arturo Muro con el tema La Primera Navidad, como parte de la serie El Regalo Más Grande de Dios. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Feliz Navidad! Dios te bendiga. Hoy estamos celebrando la venida de la esperanza al mundo. Es una noche de amor y de paz. Pero no solamente para celebrarlo y para recordarlo, sino también para practicarlo. En esta noche particularmente, que sea el amor de Dios con cada uno de ustedes y sus familiares y amistades al estar celebrando y reuniéndose, que la paz de Dios sea sobre cada hogar aquí representado. Luchamos en esta Navidad algunos de nosotros precisamente con el amor y la paz y la esperanza por las circunstancias de la vida que no siempre son positivas. Estamos casi por cumplir 3 años de una pandemia y pensamos que íbamos saliendo y de repente vino un decreto el lunes que se empezó a aplicar el martes, que nos regresó y nos ocasionó obviamente algunos problemas en cuanto al cupo dentro de la iglesia. Pero en esa manera cada uno de nosotros, especialmente ustedes que están afuera sentados o parados, aún parados dentro, es la noche que van a practicar dentro de Torre Fuerte el amor y la paz los unos con los otros. Gracias por su paciencia para con nosotros. ¿Por qué apartamos el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús? La palabra es tradición. En ningún lado de la Biblia nos marca que debemos de apartar el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero tampoco en ningún lado de la Biblia se nos prohíbe. Entonces, es un día que se apartó, ¿por qué no lo hacemos? Es una temporada que ya está acostumbrada, nos permiten las agendas, los horarios de trabajo para apartarnos, tomar el día y poder celebrar. ¿Y por qué entonces nos reunimos nosotros en la noche, que se llama la Nochebuena, y no mañana? Mañana es una excepción porque es el Día del Señor y sí vamos a tener 2 servicios a las 11 y a la 1, pero normalmente nosotros no tenemos servicios el 25 de diciembre, sino tenemos servicios la Nochebuena. Otra vez, la primera razón por la cual eso lo hacemos es por tradición y así nos unimos a millones de cristianos alrededor del mundo que se reúnen hoy, especialmente en el mundo latinoamericano, para en anticipación celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda razón por la cual lo hacemos este servicio hoy por la noche es que Jesús nació en la noche. Se nos dice que los pastores estaban velando las vigilias de la noche. Entonces, nació de noche, no de día. Y la tercera razón es una muy práctica. Nosotros nos reunimos en estos servicios en la Nochebuena para dejar normalmente el 25 a las familias para celebrar en familia todo el día 25 y poder así ellos gozar con sus familias. La gran mayoría de nosotros en esta noche vamos a celebrar la Navidad con familia, con amigos, alrededor de una cena que ha sido preparada especialmente con mucho amor para nosotros en esta noche. Lo vamos a disfrutar mucho. Hay que decir que algunos también se sacrificaron, especialmente las personas que se dedicaron a preparar la comida. Entre ellas mi esposa, muchas gracias esposa, muchas gracias Kenny y todos los demás que participaron y así cada varón, cada hijo puede dar gracias a las personas que se esforzaron en estos 2-3 días pasados, que han estado preparando todo lo necesario para la cena. Sin embargo, la primera Navidad no fue así. La primera noche fue una noche, en primer lugar, de sacrificio. Sacrificio divino, porque el Padre envía a su Hijo unigénito para una misión bien difícil y costosa y dolorosa. Ese es el sacrificio del Padre que entrega al Hijo. Dios el Hijo también se ofreció en un sacrificio de humildad, dejando su trono de gloria, humillándose como un siervo para poder así pagar el precio de nuestros pecados. Ese es el milagro de la encarnación. Jesús también se sacrificó.
Dios el Hijo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dios hizo todo esto por amor a ti y por amor a mí. Pero también tenemos que reconocer que hubo un sacrificio humano en la noche de Navidad y previamente a esa estancia en Belén. José y María tuvieron que emprender un viaje largo y peligroso debido a un censo que les obligaba a ir a la ciudad de David. Los peligros fueron muchos. Obviamente habían animales salvajes, habían criminales que robaban en el camino y María estaba a punto de dar a luz. No sabemos cuántas semanas, pero normalmente son 39 y más. Y ahí estaba ella a punto de dar a luz cuando tiene que emprender este viaje. Me dicen los que viajan que normalmente las aerolíneas preguntan a las damas embarazadas si tienen 32 semanas o más y piensan viajar. Si no tienen complicaciones, les permiten viajar de 32 a 36 semanas. Pero ya arriba de 36 semanas o 39 semanas, las aerolíneas no, porque se puede presentar un peligro o un nacimiento no preparado en el avión. Ahora, si eso es la realidad en nuestros aviones tan cómodos, en viajes mucho más cortos que los de José y María, imagínense las dificultades que podrían haber enfrentado José y María en el camino a Belén. En línea recta se nos dicen que hay como 150 kilómetros entre Nazaret y Belén. Pero esa ruta era una ruta muy peligrosa, muy solitaria, por lo tanto lo más probable es que María y José se unieron a una caravana y como se practicaba, quizás llevaron un animal, un asno, por ejemplo, para que ella pudiera caminar y cuando se sentía fatigada podía estar arriba del animal. Y con una caravana llegar a la ciudad de Jerusalén, no unos 5 días como si hubiera sido el viaje directo, pero en unos 10 días. Con una caravana llegar a Jerusalén y todavía viajar unas 2 horas más, los 9 kilómetros que faltaban para llegar a la ciudad de Belén. Un viaje peligroso, un viaje que representó sacrificio y una auténtica prueba para esta joven pareja. No había en aquellos días un sistema de reservaciones de hoteles. Cuando por fin llegaron a Belén, ustedes saben bien la historia, no encontraron un lugar que era propio para ellos y para la condición de María. Había que pensar en cómo llegaron cansados, agotados. Y nadie cedió a esta dama, obviamente, a punto de dar a luz, su lugar en el mesón, porque estaba sobrepoblada Belén debido al censo. No hay lugar para María y José, salvo una cueva utilizado como un establo para los animales de los viajeros. No tenían muchas comodidades como las que nosotros vamos a tener hoy en nuestra cena. Jesús nació y fue colocado no en una cuna fina que se había comprado previamente para la ocasión, sino un pesebre utilizado para alimentar a los animales. No era un lugar bonito y decorado como el que vamos a tener en esta noche cuando nos reunimos a cenar juntos. No tuvieron una cena navideña abundante con amigos y familia. No había ningún doctor o partera presente para ayudar en el parto, para recibir al bebé. No habían regalos esperando para ser abiertos. No estaban vestidos en una forma elegante como nosotros en esta noche para celebrar. No tenían ropa fina para ponerle al recién nacido Jesús. Solo tenían unos sencillos tiros de tela que se llaman pañales para envolver al recién nacido Jesús. ¿Por qué se sacrificaron así José y María? Por obediencia. Y Dios usó esta obediencia de José y María para cumplir varias profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, principalmente entre ellas la de Isaías, que de una virgen nacerá, y la de Miqueas, que decía que el Mesías habría de nacer en Belén de Judá. Un rey nació, pero no hubo una celebración digna de un rey. Fue, en primer lugar, una noche de sacrificio. En segundo lugar, fue una noche de milagros. Aunque la primera Navidad fue muy sencilla y humilde, de todos modos fue una noche de milagros y de asombro. El milagro de la encarnación, que es el más grande milagro que celebramos en esta
noche. Más importante del milagro que de una virgen nació Jesús es el milagro de Dios encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros. Yo creo que no podemos entender lo profundo, lo misterioso de este milagro. Dios tomando forma de siervo, que es el regalo más precioso que pueda haber en cualquier Navidad. La salvación por fe en Jesús. Una y otra vez los evangelios y las epístolas hablan del regalo de Dios, que es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Mi versículo favorito de Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don, regalo de Dios. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo culmina el apóstol Pablo en su descripción majestuosa cuando dice: gracias a Dios por su don o regalo inefable. Un regalo que no puede describirse con palabras humanas. En tercer lugar, la primera Navidad no solamente fue una noche de sacrificios, una noche de milagro, sino también fue una noche de gran revelación. El milagro de la encarnación fue revelado por Dios a los hombres para que fuera atestiguado por ángeles, por medio de una estrella en el cielo y por pastores que estaban pastoreando en el campo. Cuando nació Jesús, muy poca gente en Belén sabía que había nacido el rey de los judíos entre ellos. Estaba acostado en un simple pesebre. Y María y José, con los animales que estaban alrededor, nadie más presente al nacimiento, guardaban en silencio lo que ellos sabían, que era un secreto, lo que Dios le había dicho a María a través del ángel Gabriel. Que Dios, el que había sido anunciado en Isaías 7:14, Dios con nosotros, Emmanuel, iba a nacer y tenían que nombrarle Jesús. Aunque no hubo una recepción o celebración real, como uno esperaría en el nacimiento de un rey, Dios sí se proveyó de testigos por medio de esta revelación especial. Primero por los magos del Oriente. Ustedes conocen la historia que aparece en Mateo el capítulo 2. Probablemente en el nacimiento, alrededor del nacimiento de Jesús, apareció una estrella en tierras lejanas del Oriente y unos magos, no sabemos de qué país, pudieron interpretar que esta estrella milagrosa les iba a llevar al lugar en donde había nacido el rey de los judíos. Y después de un tiempo de preparación, iniciaron el viaje. Y no llegaron, obviamente, para el nacimiento de Jesús. Llegaron un tiempo después, como el pastor David Pérez estuvo explicando, probablemente un año o más después, porque el viaje fue largo. Aunque estos magos no llegaron a tiempo, sí fueron guiados por esa estrella a la casa en donde ya estaba María, José y Jesús, para adorarle y presentarle con regalos dignos de un rey. Pero no fueron los únicos testigos. También tenemos a los pastores en el campo. En Lucas el capítulo 2, versículo 8 en adelante, ustedes conocen bien la historia. Un ángel se presentó a pastores cuidando su rebaño en esa noche, no muy lejos de Belén, estaban en los campos alrededor de Belén, y de repente un ángel apareció y el resplandor de la gloria rodeó a los pastores y escucharon este mensaje divino dividido en dos partes. Primero, un gran anuncio de un gran acontecimiento cuando dice Lucas 2:10, no temáis. Imagínense estos pastores con todo ese resplandor y un ángel hablando. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La segunda parte del mensaje del ángel les revela en dónde pueden encontrar este recién nacido Rey que trae gozo y gloria al mundo. Esto servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Inmediatamente después de esta instrucción, aparecen en los cielos un coro celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra ahora paz, buena voluntad para con los hombres de parte de Dios. Ahora, pregúntese por un momento, ¿por qué fueron escogidos estos pastores para ser testigos de este nacimiento tan maravilloso? ¿Por qué fueron seleccionados para escuchar este mensaje tan especial angelical? ¿Por qué no las autoridades religiosas? ¿Por qué no en Jerusalén ante las grandes multitudes? ¿Por qué específicamente los pastores en los campos de Belén? Ni siquiera se anunció dentro del pueblo de Belén, fue afuera, en los campos, a unos cuantos pastores, no sabemos el número, que estaban cuidando sus rebaños. Entre los judíos, la ocupación pastoral era una de las más humildes, a veces menospreciada. Y puede ser que esta fue una de las razones por la cual Dios escogió precisamente a unos pastores para ser los primeros testigos, los primeros a los cuales se anunció el nacimiento de Jesús. Y esto concuerda con la elección de un establo para el nacimiento, algo humilde de su nacimiento. No nació en un palacio Jesús. En la segunda venida Jesús va a venir para reinar, es cierto, pero la primera venida vino para servir. La palabra en el idioma original que se traduce aquí, velaban, tiene un sentido más allá de que estaban viendo. Estaban viviendo, que era la costumbre de los pastores, juntamente con los animales para protegerles, para convivir con ellos. Recuerden que un milenio atrás probablemente el rey David cuidaba también sus rebaños en esta zona. Pero también existe otra explicación. No la dice la Biblia, pero puede ser esta también una razón por la cual Dios escogió a estos humildes pastores para ser los primeros testigos humanos del nacimiento de Jesús. Habían pastores que estaban a cargo de las ovejas que serían eventualmente sacrificadas en el templo en esas regiones. Y estas ovejas eran guardadas en los campos fuera de Belén para ser sacrificadas en el templo durante todo el año. Al decir que estos pastores cuidaban los corderos para los sacrificios del templo, tenemos una razón quizás que nos explica por qué fueron los pastores los primeros en escuchar este mensaje y ser testigos del nacimiento. La señal que se les dio fue: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pesebres en aquel entonces no eran hechos de madera, como comúnmente se nos presenta en imágenes el día de hoy. Eran hechos de piedra común, porque alimentaban animales. Algo no muy confortable para colocar a un bebé, es cierto, pero algo muy bueno para la protección. Por eso los sacerdotes de Israel daban instrucciones y colocaban a los recién nacidos corderos en un pesebre para su protección. Y no cualquier cordero era colocado en un pesebre para ser protegido. Eran los corderos sin mancha que eran usados para los sacrificios. Belén, en donde nació Jesús el Salvador, era conocidísimo en aquellos tiempos por los corderos de los campos de Belén que eran usados en el templo. Corderos perfectos y sin mancha. Estos corderos tenían que ser perfectos y cuando nacían los envolvían, ¿pueden entender el paralelo? Los envolvían en tela, como si fuera un pañal, y los colocaban en un pesebre para su protección. Esa es la única ocasión en el Nuevo Testamento que la palabra pesebre es mencionada. Y creo que esto era muy significativo cuando los ángeles, o el ángel más bien, anuncia a los pastores: esta es la señal, verás al niño envuelto en pañales, entre paréntesis, telas, y estará en un pesebre. Ellos quizás pudieran haber hecho esa relación mucho más rápidamente que nosotros hoy en día. Hubieran entendido el paralelo entre el nacimiento de Jesús, en dónde estaba y cómo estaba envuelto. Hubieran visto el paralelo con los corderos del templo. Los pastores entendían esto. Este bebé, creo que lo entendieron al final con asombro, sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Obviamente había aquí una relación simbólica del Cordero de Dios que fue sacrificado por la humanidad. Ahora, noten,
no hubo ninguna instrucción de qué hacer después del anuncio angelical. No especificó, vayan a Belén, nada más, ahí lo encontrarán, esperando al ángel que fueran. ¿Qué hicieron los pastores después de este anuncio angelical? Dice el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros, pasemos, no fue el ángel, fueron los pastores, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, caminando o corriendo o caminando rápido, no sabemos, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Esta descripción de ese pequeño viaje de unos kilómetros del campo a la ciudad de Belén deja fuera muchos detalles que probablemente nos hubiera gustado saber de cómo encontraron a un niño recién nacido envuelto en pañales en un pesebre en una ciudad sobrepoblada de tal manera que no había lugar en los mesones debido a la obligación de regresar a la ciudad de David de mucho por el censo. ¿Fueron todos juntos a buscarlo o se dividieron uno por aquí y otro por allá? ¿A cuántas personas le tuvieron que preguntar, oye, ¿has sabido del nacimiento de un niño por ahí? ¿Escucharon un bebé recién nacido llorar? ¿En cuántos lugares tuvieron que buscar antes de hallar a Jesús? No sabemos. Lo importante es que persistieron y lo hallaron. No nos dice cuál haya sido su reacción inmediata cuando lo encontraron, pero sí nos describe su reacción al salir del encuentro con Jesús. Primero dieron el mensaje del ángel y la noticia del nacimiento de Salvador a todos aquellos que estaban dispuestos a escuchar estas maravillosas noticias. Y dice el versículo 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron, no todos oyeron, no todos quisieron escuchar. Habían actividades, quizás fiestas, comida, cenas, no todos estaban dispuestos a escuchar a unos humildes pastores diciendo que un ángel me anunció que el recién nacido es el Mesías esperado. Pero se maravillaron aquellos que escucharon de lo que los pastores les decían. Lo segundo que hicieron fue regresar a sus responsabilidades. Tenían un trabajo que hacer, regresar a sus rebaños. Pero con una actitud muy diferente, ahora una actitud de esperanza, una actitud que llenaba sus corazones porque habían visto al prometido Mesías. Y dice el versículo 20, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pregunta para reflexionar en esta noche. ¿Qué hubieras hecho tú en aquellos días si en tierras lejanas hubieras visto una estrella anunciando el nacimiento del Rey de los Judíos? Porque para emprender un viaje requería de sacrificio, requería de dinero, requería de tiempo y era peligroso. ¿Qué hubieras hecho? Los magos hicieron todo lo posible, gastaron lo que era necesario, llevando aún regalos de más y perseveraron hasta encontrar aquel que había sido anunciado por la estrella. ¿Hubieras estado dispuesto a un largo, costoso y peligroso viaje para encontrarlo? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido uno de los pastores de esa noche después de escuchar el anuncio angelical? ¿Hubieras dudado? Decir, no, yo no quiero ir hasta Belén, aquí tengo mi rebaño, me van a regañar si lo dejo. ¿Qué hubieras hecho? Dios en su soberanía sabía a quién escoger para recibir esta revelación. Eran personas cuyos corazones habían sido preparados para persistir y sacrificarse para hallar a Jesús y adorarle. Dios en su soberanía no reveló esta noticia a un rey Herodes. Dios en su soberanía no reveló estas maravillosas noticias a las autoridades romanas. Dios en su soberanía no reveló esto a las autoridades religiosas. Dios en su soberanía no anunció esto para que todos en Jerusalén o en el pueblo de Belén lo escucharan. Se limitó a una estrella para unos magos en el oriente y se limitó a unos sencillos pastores en el campo para que Dios fuera glorificado. Sabiendo Dios que esos no hubieran reaccionado igual que los magos y los pastores. Porque dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. En Juan el capítulo 1, versículo 11. Una pregunta para terminar. ¿Qué estás dispuesto a hacer?
¿Qué estás dispuesto a sacrificar para adorar a Jesús en esta noche y después? Y hacerlo conocer en esta Navidad y después de esta Navidad. Reflexionemos en esa pregunta. Padre, te damos gracias. Es una noche maravillosa. Estamos recordando un evento que sucedió hace más de 2000 años, que cambió la historia de la humanidad, que trajo esperanza al mundo. Gracias, porque no dejaste sin testigos al recién nacido rey de Israel, aunque nació en una situación muy humilde, porque vino para servir. Esperamos esa segunda venida, anhelamos esa segunda venida, cuando Él venga para reinar en justicia y en paz. Pero mientras, Señor, permítanos hacer todo lo que tengamos que hacer y perseverar para encontrar a Jesús en esta noche y adorarle, aún en medio de la cena, las actividades, los regalos y los intercambios, para que tú seas el glorificado por tu amor para con cada uno de nosotros. Y ese es el mejor regalo que podemos recibir en esta noche. Usted que nos está viendo en esta transmisión, usted que está aquí dentro o fuera del auditorio escuchando, ese es el mejor regalo que puede recibir en esta noche. La salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Los demás regalos no van a durar mucho tiempo. Ropa se deshace. Cosas preciosas se pueden robar. Pero este regalo precioso de la salvación no se puede perder. Es un regalo de Dios que se recibe por fe en Jesús. Si usted no ha recibido a Jesús como Salvador todavía, esta es una hermosa ocasión para hacerlo en esta noche. Ustedes que son ya creyentes, hijos de Dios, no pierdan la oportunidad, aprovechan oportunidades para con familiares y amistades en esta noche contar esta historia y dar a conocer el anuncio angelical en una manera personal. Para ti sea la gloria, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.